Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Palenque. Hoy, en nuestra mesa de debate, vamos a desarrollar un tema que hemos titulado la aceptación personal. ¿Cómo aceptarse a uno mismo o a una misma? Porque justamente lo que nos ha motivado el desarrollo de este tema es que con la retirada de las mascarillas se ha detectado en la sociedad lo que se ha denominado el síndrome de la cara vacía, especialmente desarrollado entre adolescentes. Se identifica como el rechazo a uno mismo. Estar 2 años con las máscaras puestas pues ha servido quizá para esconder los posibles defectos que la persona creía que tenía y, bueno, de alguna manera sentirse más cómodo. A la hora de quitarse la mascarilla, la verdad es que ahora hay que afrontar, bueno, pues esos traumas que uno tiene con la propia persona y asimilarlo. No es fácil, decimos que justamente sucede más entre adolescentes, pero de todas formas vamos a utilizar este tema de gancho y vamos a hablar de la aceptación personal de forma general, porque la verdad que conlleva todo un proceso de aceptación personal y todo ese proceso significa mucho, el asumirse a la propia persona, saber lo que somos y, bueno, y aceptar que somos así, ¿no? Nos interesa saber mucho sobre este tema y vamos a profundizar en la situación de la propia persona, de ese proceso de aceptación, la autoestima, los traumas, la educación emocional, esa construcción de la personalidad, el cómo sobrevivir en la sociedad actual que también te exige. Las circunstancias relativas a la pandemia, si la pandemia de alguna manera ha afectado a ese proceso de aceptación y si ha cambiado nuestros hábitos de alguna manera, si se ha producido la ruptura de vínculos personales también y afectivos. Y el grupo, cómo nos exige que seamos el grupo o cómo nos movemos también nosotros dentro de ese grupo, cómo mantener tu personalidad dentro de un grupo y también llevándolo un poco más amplio, la propia sociedad. Los patrones impuestos, la estética, los modelos de la moda, el cine, la publicidad, otros modelos, todo lo que son modelos futbolistas, youtubers, que marcan esas tendencias y que decimos que muchos son los adolescentes, pero no se crean que los que ya hemos pasado y sobrevivido a la adolescencia, estamos muy lejos de ese proceso de aceptación personal y de construcción de la persona en el día a día. Vamos a conocer a los dos invitados y la invitada que tenemos hoy con nosotros en el Palenque para hablar de esto. Y en primer lugar, vicepresidente del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, Eduardo Vázquez. Muy buena, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme. Te pediría una primera valoración genérica, general, ¿de qué estamos hablando? Ese proceso de aceptación personal y si es más difícil de lo que puede parecer en principio. La aceptación personal es el conjunto de cogniciones, ¿no? De pensamientos, de ideas que tenemos sobre nosotros mismos. Ahí van incluidos, por supuesto, las virtudes, defectos. Las virtudes son fácilmente asimilables, los defectos no tanto. Entonces, la aceptación personal, quizá donde más tendríamos que hacer incidencia es en esa parte, ¿no? De aceptar aquello que no es lo que mostraríamos fácilmente, los defectos, las taritas, ¿no? Que todos tenemos por ahí. Vamos a conocer la invitada que está con nosotros aquí en plató, Lidia Gaona, gerente de Lidia Gaona Centro de Estética. Muy fundamental, Lidia, porque tú sí estás día a día enfrentándote a esas personas que de alguna manera tienen dificultades para aceptarse a sí mismas. Pues sí, la verdad es que me encuentro diariamente y aparte de lo de la pandemia, pues más todavía, porque siempre hemos querido tapar partes de nuestro cuerpo y ahora más todavía. Ahora hemos querido, y con el tema de quitarnos la mascarilla, pues nos hemos dado cuenta de que si queremos arreglar esos pequeños retoques faciales que tenemos que no nos gusta, pues ahora tenemos el miedo ese de que se nos vea algo que no nos gusta. Vale, pues muchas gracias también por estar con nosotros y con nosotras en el Palenque. Y conocemos al tercero de los invitados, Jesús Ortega, coach emocional y ese entrenamiento personal que también, complementario a la psicología, pero también lo realiza y te agradecemos que estés aquí, Jesús, y te pediría también esa primera valoración. Bueno, buenas tardes de nuevo y gracias por invitarme. Es muy importante la autoestima, como ya hemos dicho en otros programas, porque aprender a autovalorarse, a tener un autoconcepto de sí mismo positivo, como he oído a compañeros,
es súper importante. Aprender a fijarnos más en nuestra fortaleza, aceptar quiénes somos y cómo somos para valorarnos y querernos. Y desde la aceptación viene todo. Llegar a querernos a partir de lo que somos y tenemos, independientemente de cómo seamos. Bueno, pues conocidos los dos invitados y la invitada que están con nosotros en plató, tenemos que decir que hoy contamos también, pero con vídeos, con la presencia de un sociólogo, para comprender también desde otro punto de vista, desde otro perfil también profesional, esta idea de cómo se mueve el individuo en la sociedad. Él es Sebastián Castro, como decimos, sociólogo, y le vamos a hacer la primera pregunta y vamos a empezar ya a entrar en debate, y es sobre la persona, sobre ese proceso de aceptación personal y de cómo enfrentarse, de cómo gestionar la autoestima, los traumas y la educación emocional. Hola, muy buenas. En lo que hace referencia a la construcción de la personalidad, en primer lugar hay que tener en cuenta que en el ámbito de la sociología se considera que la socialización de las personas se produce en dos grandes fases. La primera fase es la socialización primaria, que se desarrolla en la infancia y en la niñez, donde principalmente es el lenguaje, el desarrollo del lenguaje y, lo más importante, las primeras normas conductuales que se desarrollan en el ámbito familiar a través de los padres, las madres, los hermanos, las tías, los abuelos. En cada familia, si bien es cierto que se producen unas normas diferentes, y la segunda fase es la fase de la socialización secundaria, que se produce posterior a la niñez, básicamente, principalmente en la adolescencia y en la madurez. En esa segunda fase, los agentes socializadores son múltiples. Si bien en la primera fase el agente socializador principal era la familia o es la familia, en la segunda fase los diferentes agentes, ya sea el colegio, los compañeros y compañeras del colegio o instituto, el lugar de trabajo, los compañeros de trabajo, los medios de comunicación, que son muy importantes, y últimamente también las redes sociales, con el abanico de impactos que hay en las redes sociales a través de los youtubers, tiktokers y demás. Pues bien, en cada ámbito diferente que nos desarrollamos como personas o convivimos con esos grupos, tenemos unas diferentes normas conductuales y de valores. Toda esa amalgama de normas y valores y nuestro comportamiento en cada uno de esos grupos, porque no nos comportamos igual con los amigos que con los familiares, que en el lugar de trabajo, pues toda esa amalgama hace que tengamos un comportamiento futuro y unas acciones que desarrollamos en nuestro día a día. Hemos visto ese desarrollo, agradecemos también a Sebastián Castro que vaya a estar con nosotros, aunque sea a través de los vídeos con los que contamos con su presencia, y desde el punto de vista de la sociología. Pasamos ya y abrimos la mesa. Eduardo, hablamos de esa construcción, los agentes socializadores, importante, depende el contexto también. Hablamos del crecimiento de la persona, pero ya sale el contexto como parte de esa modelación, ¿no? Claro, como ha dicho Sebastián, el primer ámbito donde nos vamos formando la personalidad, y esto tiene mucho que ver con la autoestima y con la aceptación personal, es en la familia. La familia es el primer ámbito donde se nos dan líneas, instrucciones, en las cuales pues vamos a ir formando cómo somos, cómo queremos ser. Y sí es verdad que luego, evidentemente, como comentas, la sociedad, los grupos donde nos movemos, el contexto, también nos van a ir marcando, además de una manera mucho más, vamos a decirlo así, un poco más rebelde. A partir de la adolescencia la personalidad se va cuajando, va marcando bueno, el ritmo, ¿no?, de cómo va a ser una persona. Démonos cuenta de que la personalidad de alguien es una serie de patrones más o menos, esto aquí pongo muchas comillas, inmutables. En principio es algo bastante fijo. La personalidad de una persona es un conjunto de maneras de pensar, de comportarse, de creer, que en principio va a ser
difícilmente movible. Eso no quiere decir que no pueda ser algo flexible, es algo que se puede ir amoldando y que puede ir cambiando, parece una paradoja lo que estoy diciendo, va a ir cambiando durante la vida, a lo largo de la vida del individuo. Pero en principio, si hablamos de personalidad, lo que estamos hablando es de un conjunto de situaciones, de creencias que en principio van a ser poco modificables. Bueno, Jesús, también tú en contacto con las personas que realizan los entrenamientos, esta situación, esta situación de proceso de creación de la persona, ¿con qué dificultades se pueden encontrar o con qué dificultades te encuentras tú que tienen estas personas? Pues efectivamente, como ha dicho el profesional, viene desde muy lejos, desde la infancia, desde la propia educación. Yo trabajo con adolescentes mucho y en ese momento, también como ha dicho el compañero, lo corroboro, es una época fundamental para el desarrollo de nuestras creencias y de nuestra personalidad. Es verdad que adoptamos una conducta asociada a un tipo de personalidad por sobrevivir en la sociedad y entre los compañeros y amigos, en la adolescencia especialmente. Y eso nos lleva un poco a crear un patrón, crear una creencia, valga la redundancia, desde la que aprendemos en nuestra zona de confort a vivir. Y sí que se pueden cambiar las creencias. Ese es un poco mi trabajo, porque nosotros más profundo no trabajamos. Lo dejamos para profesionales de psicología y terapeutas. Sí que se puede cambiar haciendo un proceso largo, teniendo mucho empeño en darse cuenta de lo que le está funcionando y no, y poder cambiarlo. Pero sí que el origen está en la infancia, en la cantidad de amor que haya recibido o haya interpretado el niño, porque sea con una sensibilidad especial, porque sea más o menos sensible, y coincida la cantidad de cariño que necesita ese niño con la cantidad de cariño que perciba de sus padres. Esto nos va a acompañar toda la vida. Hoy día, con la edad que yo tengo, pues me sigue pasando. Sin embargo, se puede manejar. Y es importante aceptarte y cambiar aquello que no te gusta y llegar a la aceptación total o parcial de tu manera de ser, hablamos de mascarillas y demás, también del físico, y es fundamental la autoestima, desde luego. Lidia, yo no sé en tu día a día si tiene que ver algo la edad, el perfil, la persona, hombre, mujer, adolescente, no, mayor, para tener más seguridad en sí mismo, en sí misma y que evidencie menos este proceso de no aceptación. No sé si hay algún perfil que veas más. Pues mira, yo el perfil que veo lo que es en mi negocio es de una edad de 30 hasta los 65, 70, 75, ¿sabes? Entonces, claro, sí que es verdad, como han dicho, los patrones están ya muy, ¿sabes?, muy hechos, pero sí que es verdad que lo que me di cuenta es que todos tenemos traumas, sea la edad que tengamos, seamos lo que seamos, todos tenemos hay algo de nuestro cuerpo que no nos gusta, que no nos aceptamos, seamos la edad. ¿Qué pasa? Que con los años pues vamos llevándolo mejor. En el caso de que me toca la moda, hay veces que nos acompaña o no nos acompaña, nos favorece más los colores, las ropas, las tendencias, pero el problema está y me lo veo mucho porque yo que hablo mucho con lo que es la gente con distintos tipos de edades, y hay veces que me da vuelta la cabeza y digo, madre mía, que realmente la sociedad no vemos esto como un problema y no lo tenemos que pensar. Eduardo, esos traumas, esa no aceptación, ¿por qué se produce? O sea, porque una persona se mira al espejo, ponemos el ejemplo de la mascarilla, pero porque ha sucedido ahora en el momento en el que nos las han quitado y nos ha saltado colateralmente eso, bueno, ya ese supuesto síndrome, no está tipificado como síndrome, pero síndrome de la cara vacía. ¿Por qué esa no aceptación de uno mismo cuando es lo único que tenemos? Es decir, yo me miro al espejo y soy lo que soy y así prácticamente seguiré siendo, ¿no? Pues probablemente porque nos comparamos con otras personas o con unos cánones que desde la publicidad, la sociedad, etcétera, nos van introduciendo, y nos vamos comparando.
y nos van diciendo de alguna manera cómo tenemos que ser, qué es lo correcto, qué es lo que está bien visto, qué es lo que toca, qué es lo que toca este verano, qué es lo que toca el verano que viene, ¿eh? Y entonces nos queremos parecer, claro, nos queremos parecer a eso. Y empezamos a darnos cuenta pues de que tengo pues un lunar que no me gusta, o que quiero perder peso, o que quiero tener más pelo, ¿no? Y entonces eso produce microtraumas, ¿no? Vamos a llamarlos así, ¿eh? Porque los traumas tienen que ver con aspectos más mentales, ¿eh? Pero también puede ser un trauma para una chica, por ejemplo, tener poco pecho, perfectamente. Entonces, se producen esos traumas, y durante la pandemia, cuando hemos tenido la mascarilla puesta, hemos tenido algunos de esos microtraumas tapados. Y eso para muchas personas ha sido un gran alivio. Incluso para personas que no tenían problema con su cara, con su acné, con su... en fin, con lo que sea. Exactamente. La timidez incluso. Exactamente. Hay personas que no tenían ningún problema y en cambio, porque no tienen las suficientes habilidades sociales o porque les cuesta hablar con otras personas, el ir parapetado detrás de la mascarilla era algo que agradecían perfectamente. Entonces, a veces tenemos que salir de detrás de la mascarilla y eso es lo que toca ahora. Hablas de la pandemia, vamos a hablar también ahora de la pandemia y le preguntamos a nuestro sociólogo, que está también con nosotros virtualmente, Sebastián Castro, cómo ha podido afectar la pandemia a este proceso de aceptación personal desde la visión de la sociología. En referencia a la pandemia, si algo ha dejado claro esta pandemia es que el ser humano se adapta a cualquier cambio que se genere en su entorno. Somos grandes adaptadores al medio. ¿Los hábitos en la pandemia se han cambiado? Pues sí, han cambiado y seguirán cambiando, porque el recuerdo de la pandemia siempre seguirá. Y ha ido cambiando en función de las fases en las que la pandemia ha ido evolucionando. Ahora, concretamente, estamos en el síndrome de la cara vacía, que principalmente se produce en dos ámbitos, en el ámbito de la salud y en el ámbito de la estética. En el ámbito de la salud va más asociado a personas de mayor edad, en función de transmisión de la enfermedad y demás, no quieren contagiarse, o personas con cierta hipocondría. Y en el ámbito de la estética va más relacionado con los adolescentes y la retirada de la mascarilla, las consecuencias en cuanto a la estética, al visual de algunos aspectos físicos que no quieren mostrar. Si bien es cierto que todo este proceso irá evolucionando, no me cabe la menor duda que la adaptación a la retirada de la mascarilla será progresiva, si bien es cierto que en ciertos grupos de la sociedad genera cierta ansiedad que deberá ser superada progresivamente. Jesús, yo no sé si con la pandemia se ha notado ese cambio, y no sé si lo has notado tú también. Pues sí, incluso en mis sesiones era muy complicado mantener una comunicación que, además de la verbal, nos fijamos mucho en los microgestos. Tenemos toda esta parte de aquí que es súper sensible y llena de musculatura, es muy expresiva y recibe mucha información. Incluso hay microgestos, pequeños movimientos, que cuando se toca un tema y a esa persona le afecta emocionalmente, hay como un timbre, un calambre, que con la mascarilla no se ve. Es súper importante en la comunicación no verbal, precisamente, que nos tapamos con la mascarilla. Aquí solo vemos. Es muy importante porque, como digo, el 7% se hace solo con palabras, y conservamos de ancestros animales, ¿no?, que somos animales, la comunicación sin palabras. Y también quería hacer una reflexión respecto a que tenemos totalmente aceptado a la gafa de sol como un artículo que te pones y te sientes como más seguro, aunque no haya sol.
evidentemente no las ponemos cuando hay luz, pero hay muchas personas que no es por el sol en sí ni por la luz, sino porque le das cierta seguridad al poner algo donde nos parapetamos. De la misma manera, pues con la mascarilla. Sí que al principio nos da cierta seguridad el saber que hay algo que hay entre la otra persona y yo y que evidentemente afecta a la comunicación, sí. Lidia, no sé si tú también has notado algún cambio con la pandemia y con todo el proceso ahora de que estamos saliendo, o por lo menos con menos restricciones. Pues sí, la verdad es que sí. Mira, yo lo que he notado en las clientas han sido varios cambios. El primero, como han dicho mis compañeros, en el tema del miedo, ¿vale?, a quitarse la mascarilla para no contagiarse, a hacerse cualquier tratamiento estético. Porque claro, estar en la cabina sin mascarilla y demás, pues ese miedo la gente ha ido como ha cambiado su hábito de no cuidarse tanto lo que es el tema facial. Y claro, y ahora al quitarse la mascarilla se han visto esas cosas que se querían arreglar. Y entonces pues ahora estamos volviendo otra vez al cambio, el aceptarnos una cosa que teníamos ahí, que nos hemos olvidado durante 2 años, y ahora queremos retomar otra vez y empezarnos lo que es a cuidar, gracias a Dios. Y la verdad es que bueno, que sí, que ha habido cambios. Ha habido cambios y supongo que seguirá habiendo, porque esto, bueno, es una Eduardo, transición. ese miedo, ese parapeto, ¿no?, de no mostrarnos como somos, lo físico, pero también las emociones, también hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué hacer ante eso? Porque no es un buen funcionamiento, ¿no? Claro, nosotros nos movemos con emociones, ¿eh? Como decía Jesús, hay una parte de la cara que da mucha información y que transmite emociones también. Entonces, con la mascarilla eso estaba muy dificultado. Eso era bastante dificultoso. Además, la mascarilla marca también una distancia, ¿no? Hoy en día, que ya no es obligatoria, cuando ves a alguien con mascarilla ya no sabes si darle la mano, si acercarte, si darle un beso, si lo saludas así y ya está, ¿no? Y marca una distancia. Incluso aunque no lleve la mascarilla, se nos ha quedado ese pozo de Cuidado. Lo hago, cuidado, debo saludar, no saludo, quedo mal si no saludo, quedo bien si saludo. Entonces, ante eso está claro que tendremos que llegar a una retirada progresiva de la mascarilla, exceptuando, por supuesto, situaciones en las que haya personas con riesgo, ¿no?, de contagiar o de ser contagiados. Pero tendremos que llegar a eso, y de una manera paulatina, de una manera en la cual nos vayamos encontrando más a gusto. Somos personas de emociones, somos personas sociales, necesitamos, y más los mediterráneos, ¿no?, los latinos, ¿no?, somos personas de abrazos, de besos, y tendremos que ir llegando a eso poco a poco. A veces simplemente pidiendo permiso. Oye, ¿te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo? Y no pasa nada, ¿eh? La cosa es ir recuperando ese terreno y no quedarnos en un ambiente un poco más, lo voy a decir así, anglosajón, ¿no?, como con más distancia. Hay que ir recuperando todo eso. Así brevemente, porque antes de ir al descanso, te lo pregunto a ti, hace una pequeña ronda. ¿Hemos perdido los vínculos? Estabas hablando de eso, hemos perdido los vínculos. ¿Y qué puede pasar si perdemos el vínculo, ¿no? Porque hay personas a lo mejor que se sientan hasta más cómodas, por ejemplo, no sintiéndose obligadas a salir con los amigos, quedándote en casa y pidiendo todo, ¿no? El perfil japonés, no mucho, quedándote en casa pidiendo todo por internet sin tener necesidad de salir a la calle. No sé si eso es un síntoma de perder vínculos, ¿no? Yo cambiaría perder vínculos por debilitar, quizás. Se han debilitado un poco, tenemos vínculos con muchas personas, esto es algo inevitable, es innegable, y yo creo que sí, que se han debilitado. Es justo lo que contaba antes, no sabes ya si darle un beso a una persona muy cercana o no dársela, hasta que no estableces unos parámetros de, oye, que a mí me puedes dar un abrazo, sin problema. Entonces sí, pero si no es así, los vínculos se debilitan, yo creo que sí. Jesús, ¿esos vínculos están debilitados? Evidentemente. Además, fíjate, hay algo que es la sonrisa, que para mí es como la llave de la empatía. Te presentan a alguien, lo primero que hace es sonreír y establece un contacto visual que estás diciendo, hola, estoy aquí. Desde ahí a todos los vínculos de verdad que se han enfriado, yo mismo me lo autorreconozco. A veces, como bien dice el compañero, yo tengo la costumbre de preguntar, sí, pues, ¿cómo nos saludamos? Es mucho mejor. Sin embargo, es verdad que nos ha debilitado los vínculos, porque incluso en mi familia
o hablo de la mía o de cualquiera, ¿no? Incluso en la familia y con personas mayores, pues antes besábamos muchísimo más, creo yo, y ahora pues tenemos cierta precaución, ¿no? Se ha quedado el vínculo. De todas formas, quería decir algo, y es que igual que nos acostumbramos de tal manera a usar la mascarilla, nos acostumbraremos a no usarla. El ser humano es el animal con más capacidad de adaptación al medio, porque somos inteligentes, pensamos, y de hecho la mascarilla es una adaptación al medio. Y esa capacidad de adaptación la tuvimos para meternos en casa, desconectarnos del mundo y empezar a poner la mascarilla. De igual manera volveremos a un mundo sin ella y sin problema, es cuestión de tiempo. Lidia, y esos vínculos, yo no sé, cuando una persona decide hacerse algún arreglo, o un tratamiento de estética, no solo es para verse y para agradarse a uno mismo, sino para sentirse bien mostrando a los demás. Si no existieran espejos, a lo mejor no tendrías el negocio, ¿no? Es decir... Sí. Pues mira, la verdad que una de las palabras o de las frases que más he escuchado yo de un tiempo para acá es cuando la clienta se sienta en la camilla o le doy masaje en las manos o le toco simplemente lo que es la cara para hacerle lo que es un diseño de ceja, y la gente es como que se queda... Estamos a falta de que nos toquen, el del cariño, como ha dicho antes el compañero. Somos gente y sobre todo aquí en el sur, ¿no? De darte la chuchón, el besito, el ay. Y cuando estamos dando un masaje, es piel con piel y estás tocando a la clienta, y al final me dice: Lidia, qué alegría, qué de tiempo hace que no sentía eso. Entonces ahí es cuando te das tu cuenta de que la pandemia nos ha dejado tocado, porque eso que te ponen los pelos de punta y tú decías: ay, qué alegría, que voy a ver a fulanito, le voy a dar un besito, y eso no lo ha quitado. Y entonces ahora yo lo que es en el centro de estética lo estoy volviendo lo que es a retomar, porque claro, ahora es como dice, mira, ¿cómo te saludo? Te doy 2 besos, sí, un abrazo, dame un abracito, que hace tiempo que no lo damos. Y esas cosas, pues claro. Importante, hablamos de aceptación personal, pero fundamental el grupo, fundamental la sociedad donde estamos, individuales, pero en conjunto. Y vamos a seguir hablando de eso tras el descanso. Vamos a hablar del grupo, de cómo se aceptan entre iguales, de si funcionamos para adaptarnos en nuestros círculos cercanos, y también, bueno, cómo mantener nuestra personalidad ahí. Y además también de las imposiciones de la sociedad a la persona. Seguimos hablando en el Palenque de la aceptación personal. Volvemos, continuamos en el Palenque, hoy hablando de aceptación personal, de cómo aceptarnos, de cómo asumir lo que somos, y lo estamos haciendo con distintos profesionales. Eduardo Vázquez, vicepresidente del Colegio Profesional de Psicología de Andalucía Occidental; Jesús Ortega, coach emocional; Lidia Gaona, gerente de Lidia Gaona Centro de Estética, y con el sociólogo Jesús Ortega, a quien tenemos en vídeo, y también vamos a empezar con él esta segunda parte para conocer la visión de cómo la persona se posiciona en ese grupo, de cómo el grupo también nos condiciona a la persona. Y eso nos lo dice pues Sebastián Castro, sociólogo. En relación al individuo y la aceptación entre sus iguales, no podemos obviar que el ser humano está en continua interacción social. En continua interacción social y en continua evolución social también, porque vamos caminando por la etapa de la vida continuamente evolucionando en nuestro comportamiento y en cambios de grupo y aceptación de los mismos. El ser humano, por lo tanto, tiene una necesidad imperiosa de ser aceptado en sociedad y ser aceptado en los grupos en los que convive. Aquí, por ejemplo, cuando me preguntas sobre qué mantiene la personalidad en el grupo, hay un aspecto principal que es la autoestima. El tener una autoestima bien desarrollada te va a permitir mantener tu personalidad
tu personalidad en función del grupo en el que te vayas moviendo. Aquí voy a tirar un poco de experiencia personal. Yo actualmente estoy entrenando un grupo de chavales, entrenando baloncesto, un grupo de chavales en el puerto de Santa María, y veo cómo ellos mismos interactúan, y es bonito ver cómo van aceptando el líder o la persona que ejerce el líder, va aceptando a los demás miembros, a los demás compañeros y compañeras, y van haciendo un grupo homogéneo. Pues bien, cuando se trabaja en la adolescencia es muy importante desarrollarle la autoestima y valores positivos de compañerismo, igualdad, porque cuando hablamos de valores no, tenemos que tener presente que hay valores positivos y valores negativos. Los que hay que trabajar son los positivos. Pues si se trabaja en grupo en todos los ámbitos en los que nos movemos, tanto en la educación, tanto en el ocio, tanto en las actividades extraescolares, si se desarrolla la autoestima de las personas, en el desarrollo y el afianzamiento de esa autoestima, va a poder desarrollar su personalidad en el grupo en el que desarrolle o se mueva en ese momento. Eduardo, el grupo y el individuo, que bueno, somos seres sociales, pero el grupo condiciona al individuo, el individuo sobresale del grupo. ¿Qué riesgos hay en este aspecto? El grupo, es muy interesante la psicología de grupos, y cómo el individuo se mueve, ¿no?, en los grupos. No nos comportamos igual, ni en un contexto que en otro, ni en un grupo que en otro. La aceptación entre iguales tiene que ver con que nos gusta que nos acepten, integrarnos, que la manera que yo tengo de ser sea aceptada y valorada, validada, diría yo, por mi grupo de iguales. ¿Quiénes son mis iguales? Las personas de mi edad, las personas de mi condición, las personas de mi barrio, las personas... esos son mis iguales. Y siempre queremos que nos acepten ahí. Es duro cuando una persona no es aceptada en su entorno o entre sus iguales. Cuando eso ocurre, eso a veces ocurre porque la personalidad, hilándolo con el tema de personalidad, a veces es débil. Tenemos personalidades débiles y el hecho de la deseabilidad social, el querer, ¿no?, gustar a los demás, es algo que nos hace malear, cambiar, flexibilizar demasiado nuestra personalidad, y al final estamos atentando contra nuestros propios valores, contra nuestra propia forma de ver las cosas. Personalidades más fuertes, como decía el compañero, van a sobresalir en un grupo y va a ser probablemente fácilmente aceptada, y si no aceptada, al menos respetada, porque probablemente hay personas con personalidades muy fuertes que pueden crear miedo, temor en el entorno, y a lo mejor no es lo más aceptado, pero sí va a ser respetado, eso sí. Jesús, el grupo y el individuo dentro del grupo, ¿cómo lo ves tú? Abraham Maslow, que en su pirámide de las necesidades del hombre, en tercer lugar tiene la necesidad de pertenencia. Es algo que todo ser humano necesita. De hecho, hay dos formas de inteligencia emocional, la inteligencia emocional y la inteligencia social, y necesitamos pertenecer a una familia, a un grupo de amigos, a un equipo de fútbol, a una cofradía. Es una necesidad básica, ¿no?, o necesaria para el hombre. Y quería hacer referencia a esto. Necesitamos pertenecer al grupo, y también quería hacer referencia a que a veces cuando no tenemos la autoestima inflada o no tenemos la autoestima alta, tenemos otra necesidad, que es la necesidad de reconocimiento y la de aprobación, que la buscamos precisamente en ese grupo al que pertenecemos. Pues ponernos guapos y presumir de ello, ¿no? Y, oye, ¿te gusta el color de mi polo nuevo? Para que nos digan que sí, ser aprobado y inflar mi autoestima proveniente de fuera. Por eso el grupo, el grupo, la familia, todo esto es súper necesario para el ser humano. Fundamental, ¿no, Lidia? Esa aceptación del grupo. Pues sí.
La verdad que, como han dicho los compañeros, el tema de que yo vaya arreglada y vaya a lo que es a la moda y esté con el vestido actual o con el maquillaje o las uñas pintadas con el color actual, pues eso nos hace eso, lo que ha dicho, mira, ¿te gusta cómo me he puesto hoy? Y eso, claro, pienso que se hace en todas las edades, pero claro, en las edades, las primeras edades, ¿no?, que empiezan a cuidarse y empiezan, pues donde hay que tener un poquito más de dedicación y de saberlo guiar un poco, porque pues claro, es cuando se nos tambalea un poco lo que volvemos a decir en el entorno, en el grupo en el que estamos. ¿Cuál es el límite? Porque y empezamos por otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es el límite para mantener esa personalidad? ¿Te han pedido cosas que tú misma has dicho no, eso no, pero sin embargo iban buscando esa aceptación? Pues sí, sobre todo lo que es la juventud te va pidiendo cosas de influencer y de claro, y cosas que tú dices, bueno, todo a tu edad. Todo a tu edad. Entonces, claro, vienen las madres, mira Lidia, es que mi hija se quiere hacer tal, es que estoy viendo que el tema ya mi hija me ha dicho por 2 o 3 cosas y me la ha dejado caer. Y entonces, claro, hay que ponerle, ¿sabes? Hay que darle explicaciones, hay que explicárselo y siempre darle otra solución, porque si yo siempre lo digo, si no la solución no la buscan aquí, la van a buscar en otro sitio. Entonces, y también hay que escuchar a los jóvenes y claro, y decir, bueno, tienes una edad para esto, no tienes una edad para lo otro, pero vamos a llegar a un término medio y hablar. Eduardo, ¿cuál es ese riesgo, cuál es ese límite y sobre todo hablando de ese mantener la personalidad, es decir, que el grupo no ahogue esa personalidad? Mantener la personalidad es algo que lo que nos va a hacer es sentirnos bien con nosotros mismos, porque todos tenemos una manera de ver las cosas y cuando nos sentimos forzados a cambiarla porque a los demás no les gusta, al final complacemos a los demás, pero no me siento bien conmigo mismo. Entonces, mantener la personalidad consiste sencillamente en aceptar. O sea, tú piensas de esta manera, tú crees que esto es así, vosotros creéis que esto es así, pero yo pienso y me mantengo en que esto es de esta manera. Eso no implica inflexibilidad, no hay que ser inflexible. Todos podemos cambiar aspectos de nuestra personalidad, pero lo importante es que uno esté a gusto con su forma de ser. Eso es lo importante. Y si eso lo mantenemos en un grupo, como he dicho antes, desde luego, como mínimo nos van a respetar. Eso es fundamental, fundamental. Antes decía Lidia también, tú lo has preguntado, te piden cosas extrañas. Pues hay chicos o chicas que tendrán su personalidad y dicen, pues yo quiero esto así. Y como ella misma cuando decía, y después llega la madre y me dice, espérate, esto es un momento. Claro, los padres lo que queremos es proteger, ¿no? Al final la idea es que si mi hijo o mi hija quieren que le hagan esto, igual va a tener problemas con su grupo, con sus iguales. Y queremos proteger. Seguro que hay un término medio entre lo que el chico y su personalidad o la chica quiere y lo que Lidia, como buena profesional, le puede recomendar o le puede decir, mira, esto quizás sí, ¿no? Pero de esta otra manera. Poco a poco. Exactamente. Eso es mantener la personalidad. Jesús, mantener la personalidad dentro de un grupo y qué riesgo justamente, ¿no? ¿Dónde está ese equilibrio y si hay límites? Sí, pues el equilibrio es la aceptación de uno mismo, de nuestras diferencias, que aquí es lo contrario casi un poco de la pertenencia y la aceptación, pero es la diferencia precisamente como una fortaleza, no como algo que nos baje de nivel. De hecho, en base a lo que ha dicho el compañero sociólogo Sebastián, hay personas que tienen una personalidad muy marcada, fuerte, que ejercen un liderazgo en los grupos, y hay personas con una personalidad, no le quiero llamar débil, pero sí dependiente de parecerse a la del líder. El límite estaría ahí en cuando dejo de ser yo y soy una persona sumisa a la personalidad del líder y vivo del éxito del líder, vivo de la imagen del líder y yo me pongo igual, vivo de las cosas que habla el líder y yo hablo igual, y puede que deje de ser yo, ¿no? Ahí necesitaría quizás un apoyo terapéutico o de coaching, depende del grado, pero ahí yo creo que el límite está en cuando dejas de ser tú para empezar a ser otro, dejar de hacer tu vida para hacer una vida que acepta el grupo
y tú dejas de ser tú. Y la sociedad también marca mucho. Hemos hablado del individuo, hemos hablado, bueno, de cómo la pandemia ha condicionado ese proceso de aceptación personal también, y hemos hablado del grupo, el individuo dentro del grupo, pero es que el grupo ese está en una sociedad y sería quizás el paraguas mayor que lo ampara. ¿Qué hacer con los modelos que vienen caídos del cielo, ¿no? Vamos a preguntarle también la última de las participaciones de Sebastián Castro, el sociólogo, al respecto de cómo la sociedad, los patrones impuestos, la moda, la publicidad, los TikTokeros, no sé si se llama así ahora, los influencers, que millennial le ha quedado todo. Así que Sebastián Castro, sociólogo, al respecto de cómo influye la sociedad. En cuanto a los patrones a seguir, o en cuanto a patrones a seguir a la estética o modelos de referencia, si bien es cierto que hay que tener en cuenta que en todas las épocas de las diferentes civilizaciones ha habido unos patrones establecidos y unos patrones de comportamiento o de estética que se tenían que seguir, o que en masa o mayoritariamente se seguía, si bien es cierto que con el desarrollo de los medios de comunicación y sobre todo principalmente, yo añadiría, los modelos o el cambio de modelo de hábito de consumo, sí se extendió todo lo desarrollado con la estética y el seguir ciertos modelos en ese sentido. Actualmente esos modelos de referencia han ido virando. Actualmente, con el desarrollo de las redes sociales, tanto adolescentes como no tan adolescentes, sus modelos no están tanto en los modelos publicitarios, sino más bien están en los youtubers, los tiktokers o en artistas tipo Rosalía, etcétera. En cuanto a si la sociedad está más individualizada, yo diría más que la sociedad está individualizada, las metas personales están más individualizadas. Tanto las metas personales como los consumos están mucho más segmentados. Entonces yo no hablaría tanto de sociedad individualizada, sino metas personales más individualizadas. Si bien es cierto que el individuo, las personas, tenemos que seguir interactuando socialmente, podemos desarrollar algunos aspectos de manera más individual, pero no podemos meternos en una cueva y vivir solos sin interaccionar con nuestros iguales y en los grupos de iguales. Y esto no es nuevo ni de esta generación, ni de la anterior, ni de la otra. Viene desde la antigüedad, los patrones, los modelos, no es nuevo, ¿no, Eduardo? No, esto no es nuevo. Los patrones, las modas, no es nada nuevo. Esto viene desde hace, bueno, yo creo que desde que el hombre es hombre, seguramente, ¿no? Seguro que algún primitivo, cuando vio el taparrabo que llevaba otro, seguro que le gustaba y quería uno igual, ¿no? Entonces ya esto es la moda, ¿no? Sí es cierto que cuando hablamos de patrones impuestos, a mí me gustaría, o a lo mejor esto es una desiderata, a lo mejor esto es una idea que yo me encantaría que fuera así, que realmente no son impuestos, son patrones recomendados, o son patrones que cuando hablamos de impuestos quiero entender que coloquialmente lo que hablamos es que te machacan con ellos, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que son patrones recomendados que tú puedes tomar o no tomar, ¿eh? Y si no los tomas, pues no pasa nada, no debe pasar nada en principio. Sí, hay una especie de sentimiento de culpabilidad de no ir a la moda, a lo mejor. Eso pasa a veces, y hay otras personas que en cambio su moda es la misma todos los años, y podemos ver personas y oye, y van muy elegantes, y van muy bien, y van muy a gusto, ¿no? Sí es verdad que eso podría ser bastante aburrido, yo no soy muy de la moda, yo no soy muy, pero es verdad que si todos fuéramos vestidos de la misma manera todo el tiempo, o igual que mi vecino, pues podría ser un poco aburrido, ¿no? Yo creo que ahí los diseñadores de moda tienen, en cuanto a forma de vestir, en cuanto a forma de maquillarse, etcétera, y otras modas, ¿no? Tiene la función esa de innovar un poco, de que no nos aburramos probablemente. Lidia, yo creo que tú lo ves a diario, cómo marca la sociedad, las pautas, las modas que se van estableciendo. Esta cuestión también de la aceptación personal, de cómo el individuo está dentro del grupo y dentro de esa sociedad. Pues sí, la verdad es que yo se me vienen a la cabeza muchas clientas
porque claro, hay clientas que tienen un color, y ese es el color desde que entró hace 10 años, 11 años que yo llevo el centro hasta ahora. Entonces, es como decía antes, es ¿Color muy de pelo? aburrido. ¿De pelo? De uña, de uña, color de vale. uña. O tratamientos tal o cualquier cosa. Entonces, claro, como que no cambian, como que no. Pero claro, y yo siempre estoy, bueno, pues hemos sacado este color de tendencia, esto es lo que se lleva ahora, pero claro, es que hay patrones que no cambian y que son así. Y sin embargo, hay otros muchos que nos movemos por la moda, que nos encanta, queremos ver a Rosalía, queremos ver a distintos modelos que van cambiando y van subiendo cosas, colores, tendencias, y nos subimos al carro. Lo que pasa, claro, que eso tenemos que también saberlo llevar y hasta dónde podemos, porque claro, ya ahí entramos en temas un poco más delicados, ¿no? Cuando entramos en temas de que queremos estar tan delgado como fulanita, o queremos tener la cara tan como... Entonces ahí ya también tenemos que saber dónde para la moda. ¿Y dónde para Jesús y esta cuestión de la sociedad y de las imposiciones también, de este paraguas donde estamos todos y todas? Pues sí, mira, yo miro con cierta nostalgia a dónde nos está llevando lo que la sociedad espera de nosotros, ¿no? O como diría Sigmund Freud, ¿no? O se referiría al super-yo, como la sociedad que impone. Recuerdo un poco con nostalgia a la generación mía, en la que quizás lo que marcaba la sociedad en general era el pensamiento libre, crítico, la filosofía. No estoy demasiado interesado, pero sí éramos jóvenes que estábamos más implicados en comunicarnos, en abrir la mente. Y probablemente por las tecnologías ahora hay un patrón común en el que ya caemos todos, incluido yo, y es que la tecnología nos hace tener videollamadas, como ahora yo estoy, ¿no? La tecnología nos hace ser aceptados por nuestra imagen también, no solo la forma de pensar, sino ser aceptados por la imagen que tengo. La tecnología es súper rápida, cambia súper rápido, y no solo hay lo que dice la sociedad, sino también las tribus urbanas, ¿no? En los jóvenes. Pues este tipo de personas, y luego ya cuando somos un poco mayores vamos dejando las tribus y nos dejamos llevar por la moda en general. Pero sí quería hacer esta mención a la añoranza de seguir un patrón sociológico, cultural, y estamos yendo a uno muy banal, muy vacío y muy de imagen solo, que está muy bien. Yo quiero que mi compañera trabaje. De hecho, yo me cuido muchísimo, y lo llevo como algo natural desde que soy joven, pero para mí es secundario. A eso me refería. Y sin embargo, nos está llevando a la sociedad algo muy estético, muy visual y muy poco profundo. O por lo menos estética sin contenido. No quiero meterme en la opinión, Eso pero es. era para cerrar un poco, porque cada semana pedimos a nuestras invitadas e invitados una recomendación bibliográfica, la que ellos crean oportuna, y estamos llegando ya al final del palenque. No sé si aquí en la mesa empezamos. ¿Qué podéis recomendar, Lidia, en tu caso, a nuestra audiencia? Pues mira, yo os recomiendo Betty la Fea, es una manera de superación personal. Serie de televisión en donde pues cambia solo, no es solo un cambio estético, ¿no? Sí, bueno, es personal y estético. Te das cuenta de que bueno, que detrás de una persona hay algo más y que siempre podemos mejorar. Eduardo, en tu caso, recomendación para nuestra audiencia, complementaria al tema que estamos hablando. Yo que en el colegio estoy en el grupo de psicología y cine, voy a proponer alguna película sobre aceptación personal, ¿no? Sobre superación personal. A mí hay una película reciente española, Campeones, que me parece una manera de integración, ¿no? Y de aceptación personal de Javier Fesser, que me gusta mucho, yo la recomiendo. Y hay otra película francesa, Intocable, de Olivier Nakache, que es también una, no voy a hacer spoiler, pero es una visión de superación también personal, de aceptación y de desenvolvimiento en el medio de una persona con discapacidad. Además tiene tintes de comedia, es muy digerible, es muy buena. Perfecto. Y Jesús, ¿tu recomendación para la audiencia?
Pues mira, voy a recomendar un libro de un terapeuta, Norberto Levi, creo que es argentino. A mí personalmente, en un proceso que yo tuve hace 12 años, me apoyó mucho. Yo arrastraba mucha culpa de una época de mi pasado y se llama La sabiduría de las emociones, de Norberto Levi. Levi se escribe L-E-V-Y. Es de la editorial de Bolsillo y el subtítulo del libro sería Cómo interpretar el miedo, la culpa, la envidia y la vergüenza. Porque habéis nombrado la culpa y la verdad es que este hombre habla muy claro sobre la culpa y también de la vergüenza, que hablando precisamente de la aceptación de la imagen y de la autoestima, creo que la vergüenza es algo que se puede vencer perfectamente. Este libro apoya mucho en este tipo de cosas. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en este palenque de hoy hablando de aceptación personal y yo creo que contextualizándola también, ¿no? Porque no es solo, es darse cuenta cómo a lo mejor las personas que nos están dando cuenta, que nos están viendo, que están bien, entren y sean conscientes de dónde se encuentran, ¿no? Muchas veces en ese respecto. Lidia Gaona, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Eduardo Vázquez también, gracias por estar con nosotros. Un placer. Y Jesús, que una de las cosas que dice es que la tecnología te obliga la videollamada, pero si no llegase por la videollamada hubiera sido complicado que te tuviéramos, no estás en Cádiz con nosotros. Así es, pero estoy muy iluminado, muy peinadito. A eso me refería. Bueno, pues gracias por invitarme. Gracias también por participar a ti y por supuesto también a Sebastián Castro, sociólogo que ha estado con nosotros en esos vídeos, que no ha podido estar en el debate, pero sí quería dejar su postura dentro de esta mesa del palenque de hoy. Y a ustedes les citamos la próxima semana en el palenque con un nuevo tema y, bueno, aquí en Onda Cádiz Televisión. Gracias por estar con nosotros la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.